Nos acompaña, hola, buenas noches para todos. Nos acompaña el doctor Fernando Martínez Irigoyen. Él es especialista cirujano general, especialista en flebología, diabético, un gran amigo, un gran colega, a quien yo le doy las gracias por su apoyo incondicional, porque aunque lo moleste de hoy para mañana, siempre ahí está. Así es que gracias, profesor, gracias, Fernando. Pues nada más, sin más preámbulo, pues los dejo con los muchachos para seguir el módulo. Recuerden de fundamentos de flebología. Vamos a completar ya la parte de la enfermedad clínica con el tema de ahora que es clasificación, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad venosa. Luego vamos a entrar al módulo de ecografía. Listo, Fernando. Ok, ya saben, ante cualquier me pueden interrumpir en el momento, no hay ningún problema. Eh, Prefiero ir aclarando las dudas que vayan saliendo en el momento y no pues al final, pues si no pues se nos van a acumular muchas preguntas. Lo que puedan y lo duden, lo vamos a compartir. Eh, lo que no, pues lo vamos a buscar y vamos a ver cómo se los logramos aclarar. Entonces vamos a hablar acerca de la clasificación, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad venosa. ¿Se escucha bien? ¿Se ve la pantalla? Perfecto, Fernando. Ok. Como dijo Regalado, yo soy cirujano y a través de los años pues hemos venido aprendiendo cada vez un poquito más sobre la flebología y trabajo en el Hospital Circulación del Laboratorio Vascular de aquí de El Salvador. ¿Cómo define la enfermedad venosa crónica o la insuficiencia venosa crónica? Tenemos que entender que estamos hablando de una patología, que es una enfermedad. Y creo que de aquí partimos porque muchos de los pacientes que van a llegar con ustedes muchas veces asisten más que todo por un aspecto estético, pero hay que explicarles que esto es una enfermedad del sistema venoso. Y precisamente se caracteriza porque tiene una capacidad inadecuada para funcionar en el retorno de sangre. Yo a la mayoría de mis pacientes les explico para que logren identificar, su sangre sale por las arterias, que son diferentes a las venas del corazón, que llegan hasta sus pies, pero esa sangre tiene que regresar por medio de las venas y va hacia arriba. Entonces, cualquier daño que nos ocasione en ese regreso adecuado eh, de las se traduce en insuficiencia venosa crónica, que como dice aquí, lo vamos a ir viendo a medida vayamos avanzando. Generalmente son por anormalidades en la pared venosa o las válvulas. Esto lleva a un éstasis, genera un reflujo sanguíneo y en las venas. Y este es otro aspecto importante, porque muchos de los pacientes, cuando hablamos de reflujo, todos lo asimilan con el reflujo gástrico. Entonces hay que explicarle que reflujo es todo retorno que nosotros tenemos, que en este caso tendría que ir todo hacia arriba, pero en este caso se está estancando. Etiológicamente, la enfermedad venosa crónica la podemos dividir en primitiva y en secundarias. La primitiva generalmente se da por debilidad parietal cuando hemos tenido un síndrome postrombótico o tenemos alguna anomalía genética de una agenesia valvular. O sea, la mayoría de las que vamos a ver, si no es por un síndrome postrombótico, generalmente entran con vanas obstructivas no trombóticas, y pueden ser hasta por tumores, cánceres, trastornos musculares, cuando se ha hecho ligaduras venosas, todo lo que genere una compresión extrínseca desde el momento de que nosotros tenemos las piernas dobladas, estamos generando una compresión extrínseca y eso genera una obstrucción. Y tenemos factores congénitos como por ejemplo la fibrilación auriculoventricular o también hay algunas que son adquiridas. Esto es bien importante ver al momento que clasificamos nuestra enfermedad, si es importante saber la etiología de dónde viene, pero esto lo vamos a determinar a medida vamos haciendo los estudios de nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad venosa crónica?
Indiscutiblemente yo sé que cada vez que hablamos de una enfermedad siempre hacemos énfasis en la historia clínica y en los factores de riesgo y en los antecedentes personales de nuestros pacientes. Pero aunque no lo crean, sí es muy importante poder determinar, por ejemplo, el tipo de trabajo que tiene el paciente. Es hipertenso y está tomando, por ejemplo, algún antihipertensivo, como el caso de la amlodipina, que tiende a dar edema de miembros inferiores. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cuánto tiempo pasa de pie? ¿O cuánto tiempo pasa sentado? O sea, si en la familia hay antecedentes personales, entonces indiscutiblemente los antecedentes personales es muy importante para que nosotros podamos determinar el tratamiento, porque si no, al momento vamos a tratar un problema venoso, pero si no quitamos el factor, hay que explicarle a nuestro paciente que la enfermedad va a ser recurrente y que va a mejorar solo temporalmente. Eh, Hay otros métodos diagnósticos y antes, les digo antes porque para mí eso ya es historia de la medicina, hablábamos de venosa ya de los miembros inferiores, se hacía pletismografía, ocupábamos a veces Doppler digital para oír los soplos. El gol estándar en la actualidad, y ahí no hay tales. Aquí en cualquier parte del mundo hay que hacer el Doppler venoso y en Latinoamérica pues se hizo un consenso ya unos años atrás con la World Union International of Phlebology, en el cual hicimos el mapeo venoso, que igual se lo voy a presentar más adelante, solo como un bosquejo. Posteriormente en el módulo pues, de ultrasonografía, pues se le va a dar un poquito más complejo. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, indiscutible una persona joven, adulta, que una adulta mayor. La edad es fundamental porque una vena dañada año con año se va haciendo más viejita y se va dañando más, igual que nosotros. Entonces es importante la edad de nuestro paciente. La enfermedad venosa crónica tiene un factor hereditario, o sea, pero aquí hay que tener bien claro con los pacientes. Si alguien en la familia tiene, la probabilidad de desarrollar la enfermedad venosa es mucho más frecuente. Pero el hecho que la familia no tenga nadie, lo que quiere decir que cuando los padres crearon a esta persona, la herencia la está empezando la persona que están viendo para toda la descendencia que va a tener. O sea, porque muchos empiezan, sí, pero en mi familia nadie tiene, entonces ¿por qué tengo yo? O sea, la herencia, pues no solamente es porque la familia tenga. Las mujeres, no es exclusiva la enfermedad venosa de las mujeres, también nos da a los hombres. O sea, yo tengo enfermedad venosa crónica y uso medias casi todo el, pero recordémonos que la mujer tiene un factor de riesgo un poquito más que el de los hombres, que desde que desarrollan, allá por los 11, 12 años, esa descarga hormonal que las mujeres tienen todos los meses, generalmente lo que ocasiona es que eleva los niveles de la hormona progesterona y esto lo que hace es una éstasis sanguínea en las venas de las piernas. Por eso es que mucha mujer cuando le viene su periodo menstrual se queja de calambres, de hormigamiento, de dolor, de pesadez en sus piernas. Más que el efecto de la progesterona, que lo que está haciendo es haciendo que se acumule sangre en sus venas. Y todo, pero todo lo que ocasione un aumento en el diámetro abdominal, obesidad, sobrepeso, los embarazos, problema de colon irritable, estreñimiento, ropa muy ajustada, inadecuada, lo que va a generar es una compresión en el sistema venoso y va a generar un reflujo, ¿verdad? Esto es otro porque estamos muy acostumbrados a decirle a la gente, es que pasar de pie mucho tiempo es malo. Sí, pero prolongados es en la misma posición, sea sentado, sea caminando, sea estando de pie. Y cuando hablamos de prolongados, estamos hablando de no existe ningún trabajo en el mundo cuando a las 2 horas nosotros podamos tomarnos un receso, hacer 10, 15 minutos de ejercicio vascular y regresar, y a las 2 horas nuevamente. Todo el que entra a una vida laboral tiene un factor de riesgo de poder padecer enfermedad venosa crónica. Cuando hablábamos del mapeo, como les decía, que es para hacer el diagnóstico, lo que hacemos es esto. En la actualidad,
usando la tecnología. Les digo, la tecnología es muy maravillosa para And poderles all the explicar a los patient we get with pacientes. venous Y chronic esta es disease, la we have to gráfica que perform a se venous desarrolló Doppler. en el In consenso de Latin mapeo America, we have the venoso, venous en el mapping cual por medio that de help us colores to explain nosotros podemos all our graficar patients in an easy y way tengamos un what they idioma get, what is universal healthy. y And todos for hablemos example, en we use the español. red when we have Indiscutible, quien an no acute sabe de venous, Doppler, and we have no sabe blue hacer when the Doppler, venous is que okay. todos los médicos, igual que los pacientes, le podemos dar las fotos And we del can Doppler que mark hicimos. all that La we foto, si have alguien no la sabe leer, in our indiscutiblemente no legs va a in entender a nada. venous Y chronic colocar en una disease. hoja de papel un montón de palabras, que a veces dice, ahí dice que estoy mal, pero sin saberlo es complicado. Entonces nosotros se creó ya una plantilla, y eso, como les digo, se les va a presentar en otras clases, pero en el método diagnóstico, todo lo que está en azul quiere decir que está sano, como en este caso está ejemplificado, por ejemplo, como ven acá, la vena safena menor, y todo lo que está en rojo quiere decir que está dañado, como ustedes ven que está desde la unión safeno-femoral y baja por toda la safena mayor. E igualmente podemos ver acá que se han marcado unas epifaciales que se marcan de esta manera y es más que todo para hacer una representación. Una vez tenemos esto, nosotros ya podemos clasificar a nuestro paciente con la historia clínica y con el mapeo venoso que And nosotros all hemos the hecho. patients. Entonces, para hacer la clasificación del paciente se creó el CEAP. El CEAP es una clasificación que primero es estándar y este es a nivel mundial. Esto es para describir los trastornos venosos crónicos. Se desarrolló allá por 1993, se volvió a actualizar en el 96, en el 2004 y recientemente en el 2017 en el American Venous Forum se creó un grupo de trabajo para volver a analizar la clasificación porque se detectaron que habían algunos vacíos. Y algo muy importante que identificó este grupo de trabajo del American Venous Forum es primero que el CEAP tiene que ser reproducible. O sea, una clasificación que sea complicada y que no se pueda reproducir indiscutiblemente no nos sirve. Que sea compatible con las versiones anteriores. No era cambiar todo el esquema del SEA, solo era modificar y agregar ciertas cosas, que tenía que estar igual que toda la medicina actual, basada en evidencia, y que tenía que ser práctica para uso clínico. Vamos a ir desarrollando a medida vayamos ahorita bajando y les voy a ir explicando cómo es la clasificación del SEA. No se ofusquen, creo que hoy con la tecnología ya no es necesario que nosotros nos aprendamos de memoria toda la clasificación, andar en el teléfono la podemos descargar, hay aplicaciones donde podemos irlo llenando, pero indiscutiblemente creo pues de que por lo menos tenemos que tener la noción que estamos viendo y lo más importante, que es lo que nosotros vamos a poder aplicar en el día a día, es con la clínica, porque la clínica, sí, al momento que sentamos y evaluamos, lo podemos clasificar. Ya para hacer la etiología y ver si era primitiva, si es secundaria, la parte anatómica y fisiopatológica, indiscutiblemente tenemos que hacerle el venoso a nuestro paciente o el mapeo venoso para poder terminar de clasificar el SEA. Entonces vamos a empezar con la parte clínica y empezamos con la C del SEA, que es la clínica, y empezamos con el C0. El C0 es aquel paciente que nos llega quejándose de dolor, pesadez, calambres y hormigueo en sus piernas al final del día, pero no le vemos ni arañitas vasculares ni nada. Entonces mucha gente lo aduce y siempre dice, ah, no, es que me duele porque yo paso mucho tiempo parado, que me duele porque el día de hoy estuvo pesado, por eso quizás me está doliendo. Y realmente, pues muchas veces es la etapa inicial de una enfermedad venosa crónica. De ahí tenemos el C1, en el cual lo que tenemos son las telangiectasias y las venas reticulares, el C2, donde tenemos venas varicosas, y si ustedes se percatan en el CEA, no estamos hablando si una vena varicosa o una reticular, si es una, si son dos, si es pequeña, si es mediana, si es grande. Con que tenga una vena varicosa, el paciente ya está en un estadio C2. Muchas veces esas venas ya las hemos tratado y el paciente regresa y dice, mire doctor, me volvió a salir la vena. Y les decimos, no es mentira. ¿Cómo no? Claro que pueden recurrir las venas. Entonces ahí lo que esta fue una de las modificaciones que se hizo de la clasificación del CEAP en el 2017, se le agregó el C2R,
que lo que quiere decir que son varices recurrentes. Y hablamos que tenemos ya un edema de miembros inferiores. Obvio, el edema tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Ya sabemos que lo más común tenemos que descartar patología cardíaca, patología renal, puede haber también patología linfática que esté causando el edema o el linfedema y la patología venosa para poder determinar si el edema que tenemos es por insuficiencia venosa o es por otra causa. Entonces, aquí tenemos los ejemplos. Y el C0, por eso les pongo ahí a la mujer que llega joven. Dice, pues yo no tengo nada, pero indiscutiblemente es el inicio de la enfermedad. El C1, como ven, son las telangiectasias y las reticulares. El C2, en esta venota, son venas varicosas, independientemente, como les digo, de la forma, del tamaño y de la cantidad que tengamos. Y tenemos el C3, que es el edema de los miembros inferiores, no necesariamente si hay presencia o no de vena. Puede ser que tenga, y vamos a ver unos ejemplos más adelante, un C2 y un C3 a la par. O sea, que tengamos venas varicosas y que tengamos un edema. O que tengamos un C1, un C2 y un C3. Que tengamos telangiectasia con venas varicosas y edema de los miembros inferiores. Y eso es lo que vamos a ver en unos ejemplos más adelante de cómo lo pueden clasificar. Pasamos al C4 y el C4 es cuando ya tenemos los cambios en la piel y el tejido subcutáneo, siempre y cuando esto sea secundario a enfermedad venosa crónica. Para poder determinar que un cambio en la piel que tenemos entra en el CEAP es porque tenemos que determinar por medio de un Doppler que tiene insuficiencia venosa. Y aquí se agregó algo también, se clasificó ya en tres y tenemos el C4A, que es la pigmentación o el eczema, el C4B, que es la lipodermatoesclerosis o la atrofia blanca, el que se agregó fue la corona flebectásica, que es el C4C, y de ahí pasamos al C5, que por clasificación, así lo comentamos varias veces, que por qué no pasó a ser C6 y el C5 sea una úlcera activa, pero el C5 queda como una úlcera que ya cicatrizó. El C6 es una úlcera venosa activa y de igual manera, esas úlceras que recurren se llaman C6R, que es una úlcera venosa activa recurrente. Esto que está aquí abajo, que les he colocado, es porque mucho paciente puede tener una vena saltada, pero el paciente les puede decir, pero a mí no me duele. Y si no le duele, entonces podemos clasificarla si lo que tiene son varices sintomáticas o asintomáticas. Y es colocando una S abajo de la clasificación, igual ya lo vamos a ver más adelante, que quiere decir que tiene varices, venas varicosas sintomáticas o que son asintomáticas lo que ella está teniendo. Igualmente, aquí está para que vean lo que les acabo de comentar, el C4, la pigmentación, el eczema, muchos lo ponemos simple y sencillamente como una erisipela y muchas veces lo que tenemos es un eczema que es secundario a una insuficiencia venosa crónica en la cual no solamente hay que dar antibióticos para poderlo curar, sino que hay que hacer un tratamiento adecuado y tratar las venas que están dañadas. Tenemos el C4B, como ustedes ven, la lipodermatoesclerosis, que es muy diferente al C4A, y todo ese conjunto de venitas que se nos acumulan a nivel de la pantorrilla, a nivel del calcáneo, es la corona flebectásica, que es el C4C. De ahí tenemos la úlcera activa, que es el C6, y una úlcera cicatrizada, que es la C5. Entonces, Fernando, hasta aquí, ¿sí? como tú tienes el host, verifica si hay alguien en la sala de espera. Ok. Ah, espérame, déjame ver. Déjame ver. Bueno, tengo que salir de aquí. Deme un segundito. Participantes dice 6. Daniel Cifuentes, va. Yo aquí lo acabo de agregar. Excelente, gracias. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, hasta aquí
simple y sencillamente hemos hablado de la parte meramente la clasificación que estamos haciendo de la clasificación clínica que hacemos del paciente con enfermedad venosa crónica. Después venimos con la parte etiológica, donde vamos a ver si es primario o primitivo, donde vamos a ponerle a la E, o si es secundario, como hablamos, por un síndrome postrombótico, si es por una compresión extrínseca, por una hipertensión venosa, la obesidad, los embarazos, si es hereditario, todo eso entra dentro del secundario, le vamos a colocar una letra S. De ahí podemos saber si el problema que tenemos es intravenoso o extravenoso, porque ya hablamos también de que una obesidad, un embarazo, tenemos una agenesia valvular o tenemos un tumor. Entonces, tenemos que identificar, por eso les mencionaba de que para ya poder hacer todo el resto, la descripción SEAT, tenemos que saber hacer un buen mapeo venoso para hacer un buen diagnóstico. Y cuando tenemos ese secundario intravenoso, le vamos a agregar SI, y si es extravenoso, SE. Si logramos identificar que lo que tenemos es una agenesia valvular es congénita, le vamos a colocar una C. Y si al final no lograr la causa, porque pues también nos puede pasar, le ponemos una S, una N, perdón, que lo que quiere decir que no tenemos una causa identificada. Entonces, van a ver, yo sé que se ve un poco complejo cuando empiezan a ver todo este montón de nomenclatura, pero les puedo asegurar que a medida empiezan a hacer Doppler, se dan cuenta que esto es algo de lo que ustedes lo ven todos los días y se van aprendiendo el sistema venoso y la anatomía tan fácil como irlo describiendo. Pero qué va segundo y qué número tiene, como les digo, es tan sencillo como que ustedes tengan esto guardado. O sea, no es necesario que lo vayan aprendiendo desde el principio. Y vamos a hablar primero del sistema superficial. Entonces, como es anatomía, que es la A del SEAT, ponemos una A y la S de superficial. Y se han clasificado por números. Entonces tenemos el número 1, son las telangiectasias y las venas reticulares. El número 2 es la vena safena mayor, pero que está de la rodilla. El número 3 es la vena safena mayor, pero que está arriba de la rodilla. El número 4 es la vena safena menor. Y ahí mismo se ha incluido la vena safena anterior. Acá todavía le habían puesto en el 2017 accesoria. Actualmente el accesorio ya se quitó y hoy se han quedado simple y sencillamente como vena safena anterior y vena safena posterior cuando es la nomenclatura. Y en la 5 cuando no es una vena safena. Otras que no son venas safena dentro de lo superficial. Cuando nos vamos al sistema profundo, lo ponemos como DIP. Entonces agregamos a la A una letra D y seguimos con el número 6. Generalmente esto, para poder hacer ya lo que son Doppler pélvico, hay que aprender una técnica muy diferente. Generalmente los Doppler pélvicos, por lo menos en mi caso, que no trato patología pélvica, lo mando para que lo haga un radiólogo específico en esto y me mande los diagnósticos, que igual no lo manda de la manera adecuada y lo ideal es que todos aprendamos a hacer Doppler pélvico también, a pesar de que no tengamos muchos que hagan el tratamiento aquí en nuestro la vena ilíaca común, el 8 es la vena ilíaca interna, el 9 es la vena ilíaca externa, el 10 son las venas pélvicas, el 11 es la vena femoral común, el 12 es la vena femoral profunda y el 13 es la vena femoral, que igualmente esto así ha quedado la clasificación porque no se ha hecho una nueva, pero si ustedes ven, ya donde dice vena femoral, ya no estamos, hablemos que había una vena femoral profunda y una vena femoral superficial. La nomenclatura actual, ya la vena femoral va la común, sale la vena femoral y sale una profunda. Ya no se le coloca que es vena superficial. Algo que tienen que ver, y por eso se los dejé en inglés, es porque a pesar de que nosotros lo hagamos en español, la nomenclatura mundial quedó en inglés y es la forma como se tienen que reportar con estas siglas. Podemos hacer un adapte a nuestro país, por supuesto que se
puede alocarlo, pero lo ideal cuando vamos a reportar el SEA para cuestiones legales tiene que ir con la nomenclatura en inglés. Y así pasamos, seguimos bajando. El 14 es la poplitea, vamos con la tibial, vamos con la peronea, el 15 es la tibial anterior, el 15 quedó también, todas esas son 15, para la tibial posterior, ya al 16 pasamos a venas musculares, y en el mismo 16 queda la vena gastronemia y la vena solar. Entonces, yo sé, como les digo, que es una nomenclatura bien larga, pero indiscutiblemente, si ustedes la tienen, les aseguro que se la van a aprender súper rápido y muy fácil cuando empiecen a hacer Doppler. Igualmente tenemos que identificar, pero recuerden que tenemos sistema profundo, superficial y tenemos un sistema perforante. Y dentro del sistema perforante solo tenemos las venas perforantes que están a nivel del muslo y las que están a nivel de la pantorrilla. Así quedaron clasificadas. Que también tenemos el AN, donde son venas anatómicas que no logramos identificar. Es rarísimo que esto logre pasar, pues, pero podemos tener variantes anatómicas en las cuales, pues, no podamos identificar realmente qué es lo que tenemos, ¿verdad? Y ahí cuando nos vamos a la letra P, que es ya para hacer la clasificación y terminar el SEAP, estamos hablando de la fisiopatología, y aquí tenemos que la fisiopatología se puede deber por reflujo, una R, por obstrucción, ponemos una O, puede ser que tengamos reflujo y obstrucción, le ponemos las dos, una R y un O, y puede ser que no hayamos identificado igual la fisiopatología, entonces ponemos una R. Y con esto prácticamente terminamos lo que es la clasificación del SEAP. Entonces, aquí les pongo esto, y esto era más que todo para que vieran, porque yo sé que al momento que uno ve una fórmula así, es complicada, pero si ustedes se recuerdan, como desde externos, nos empezaron a enseñar que había que poner G2, P1, A2 y teníamos que poner, por supuesto, el que no llevó nunca ginecología no sabe qué es grávida, qué es prematuro, qué son partos, qué es abortos y lo vemos complicado. Entonces, igualmente, los que no son flebólogos y no tratan esto indiscutiblemente, a ver, esta nomenclatura se ve bastante complicada. Pero si nos vamos repasando lo que ya vimos, vamos a empezar con la C. Uno, la 1, que eran telangiectasias o venas reticulares, como ven lo que tiene la paciente. 2, que son venas varicosas, que ya ven que tiene unas venitas más grandecitas, que la S significaba que tiene síntomas. Y que la 4C, hablábamos que era la corona flebectásica, que es lo que ustedes ven. Entonces, si ustedes ven con la C, pueden colocar en orden todo lo que el paciente ustedes vayan viendo clínicamente. Cuando nos vamos a la E, hablábamos de la etiología. Entonces, en este caso, tiene una P, quiere decir que es una etiología primaria. Y cuando nos vamos a la A, hablamos de la anatomía. Y vamos a hablar cuando dijimos de la S, que es el sistema superficial. Por eso tiene una S. O sea, quiere decir que en el profundo no hemos hallado nada. Y entonces, pero esta es la parte donde viene la variante. Al momento que vamos a identificar todas las venas que están dañadas, no lo colocamos en la A, sino que lo colocamos en el final, que es la fisiopatología. Y la fisiopatología dice que tiene una R, que quiere decir que es por reflujo. ¿Y cuáles están dañadas? Las reticulares y la vena safena mayor. Y tiene una A, que como les dije, la A, como ustedes vieron anteriormente, dijimos que la A estaba cuando teníamos la vena safena mayor, above the knees, o sea, abajo de la rodilla. Y cuando está arriba es con una B. Claro, la clasificación se ve, o sea, esto es lo que idealmente a nosotros nos tendrían que reportar y todo flebólogo al ver esto, o sea, el diagnóstico de este paciente es esas letritas que ustedes están viendo ahí y ya con eso uno pudiera saber qué es lo que aquí están viendo otro ejemplo y este es un poquito menos complejo y dice son arañas vasculares, venas varicosas sintomáticas. Tenemos un C1, que son las arañas vasculares, que son las venas varicosas con síntomas, que la etiología es primaria, que la anatomía es solo de la superficial y que la fisiopatología solo es por reflujo.
y que están dañadas, la vena safena mayor principalmente y las telangiectasias que no se colocó acá. Entonces, si ven, realmente la nomenclatura, una vez nos aprendemos el SEAP, no es nada complicado decirlo y por el contrario, nos es más fácil poder hacer un diagnóstico y que los colegas entiendan qué es lo que, ante qué estamos presentes y no solo ponerle diagnóstico, enfermedad venosa crónica, ¿de dónde? ¿Cuál? Profundo, superficial, perforantes, arriba, abajo, o sea, ¿qué vamos a tratar? O sea, enfermedad venosa crónica es un término general, pero este es el diagnóstico que un flebólogo tiene que colocar. Y hoy les traje esta parte porque yo sé que al momento dice, pues sí, doctor, pero aquí no nos han dicho, solo lo estamos clasificando. Entonces, va a preguntar, ¿y lo que yo tengo está grave o no es grave, doctor? Entonces, hay una tabla específica que es esta, que es el Venus Clinical Severity Score, que lo que nos mide es la gravedad de la enfermedad. De la misma manera, o sea, no se la van a aprender al inicio, se los puedo asegurar, se la van a terminar aprendiendo. Y lo clasificamos ausente, leve, moderado y severo y le damos un puntaje de 0, 1, 2, 3. Y ahí tenemos lo que vamos midiendo, si hay dolor, edema, pigmentación, inflamación, induración, si hay úlceras activas, cuántas úlceras hay, el tiempo que tiene de tener la úlcera, el tamaño de la úlcera y si usa compresión. Si ven, cuando están ausentes es no, y cuando está muy grave, todo es sí, duele todo el tiempo. Nosotros hacemos a modo de broma que nuestros pacientes cuando llegan le dice uno y le duele. Sí, no, doctor, no me duele. Bueno, el dolor normal. Lo que le quiere decir el paciente es que tiene dolor todo el tiempo y ya se acostumbró a andar con el tiempo, con el dolor. Vemos muchas varices, aquí sí ven sí, clasificamos si son pocas, si son múltiples, si son extensas, si están solo abajo, arriba o abajo de la rodilla. Entonces, cuando ya tenemos que están arriba y abajo, claro que están en una enfermedad mucho más severa que solo tengamos abajo. Igual si hay úlceras, si la úlcera es más grande de 6 centímetros, ya la clasificamos como una enfermedad más lo que es el índice de severidad. Entonces, si ven, el SEAP solo es clasificación clínica. Tenemos una tabla que es esta para ver la severidad. E igualmente tenemos el grado de disability o de disabilidad, incapacidad que tiende a dar, perdona, la enfermedad. Y tenemos lo mismo. Desde el que va que tiene síntomas, pero hace su día a día sin ningún problema, y vamos subiendo al que poco a poco le va a costar al paciente, que le dice que ya no puede hacer ninguna una actividad diaria, que ni siquiera con la compresión que le hemos dado el paciente mejora, ni mucho menos con los tratamientos que se le han dado. Entonces, el grado de incapacidad que tiene nuestro paciente también es importante que lo tenemos que medir. Entonces, hasta aquí, como ven, ya hicimos diagnóstico, hicimos historia clínica, vimos el Doppler, ya clasificamos la enfermedad, ya sabemos cómo, y vamos a hablar de las opciones del tratamiento médico, que fue lo que me dijeron que hablara solo de médico, nada de lo demás. Entonces, en el médico, les traigo esto. La clasificación los ponen como drogas venoactivas. Yo les sugiero que a los pacientes no les mencionen el término droga, porque cuando oyen esa palabra, ellos piensan que les vamos a dar algo malo, pero realmente así lo van a encontrar como drogas venoactivas. ¿Qué hacen las drogas venoactivas? Aumentar el tono venoso por mecanismos generalmente relacionados con la noradrenalina, que lo que hace es tener un efecto vasoconstrictor a nivel de las venas. Y así tenemos que hay una variedad de medicamentos. Les he traído quizás los grupos más comunes. Hay muchos que quizás en algunos países no los van a tener, pero es bien importante también conocerlos. Tenemos el MPFF, que es la fracción flavonoide purificada micronizada, conocidos todos por el Daflón. Hoy hay un montón de marcas, está el Peribas, y hay una cantidad X, cada quien se puede casar con el que mejor les caiga y con el que mejor les haga efecto. Todos llevan fracción flavonoide purificada micronizada. Claro, el original es de la marca Servier,
los otros son genéricos, pero eso no quiere decir que no sean micronizados y que no sean buenos. Acuérdense que esta cosa, toda patente tiene su vencimiento, ya venció la patente y todos los laboratorios están produciendo de la misma manera. Lo que hace la fracción flavonoide purificada micronizada es prolongar la actividad noradrenérgica de los receptores y de esta manera hacer un efecto vasoconstrictor sostenido. De ahí tenemos la rutina y los hidroxietilrutósidos. Estos actúan bloqueando la inactivación de la noradrenalina. O sea, si ven, los activan los receptores. Aquí lo que hacen es que bloquean lo que no hace que funcione la noradrenalina. Tenemos la escina y el extracto de Ruscus. Estos son agonistas de los receptores adrenérgicos alfa 1. Tenemos la diosmina por sí sola, que la diosmina lo que hace es que activa receptores noradrenérgicos venosos. Y la sulodexina, que disminuye la migración leucocitaria y tiene acción más que todo antitrombótica. En la actualidad, y no se los mencioné solamente ahí en Rusia, ya solo se está sacando uno que es esperidina con vitamina C, que lo que hace es un efecto a nivel de la capa que protege el endotelio, y generalmente pues se supone que para ahí van la evolución de las drogas venoactivas. Entonces, para que no se me pongan, porque me van a decir, puchica, pero ¿qué es el rutósido? Entonces, estos son nombres comerciales, realmente se los traigo solo para que vean que sí existen. Hoy en nuestro país, por lo menos en El Salvador, no tenemos mucho de esto, pero pues tenemos que buscar qué es lo que tenemos y ocupar lo que tenemos a la mano. Entonces ahí está el rutósido, está el microflev, el triad, la troxerrutina, el barilib, que es uno que sí lo conocí. Entre las escinas está la escina sódica, el sulfato sódico, en el ruscus está hay generalmente siempre está como un nombre genérico, pero por ejemplo hay mucho en gel que es el circulagel, que es muy bueno, pero obviamente varices, como ya sabemos, la gel no sirve para mayor cosa. Está el Fabroven, que ese sí viene en cápsulas también, pero que igualmente no están disponibles en todos lados, pero tenemos que saber que existen. También es bueno y tenemos que saber cuáles son los efectos adversos que nos dan las drogas venoactivas, porque acuérdense que la mayoría de los pacientes que tenemos son pacientes crónicos, son pacientes muchas veces adultos mayores que ya están tomando otro tipo de medicamento. Ver que estos medicamentos pueden dar problemas gastrointestinales, que es náusea, vómitos, cólicos, dolor, cefalea, incluso insomnio. Entonces, al paciente que lo va a tomar y tiene problemas gastrointestinales, háganle ver que se tiene que tomar el medicamento a media mañana o a media tarde después de haber consumido algún alimento para evitar estos problemas. Pero que si se toma la dosis que es la adecuada, les puedo asegurar que tomarlo por 2 a 3 meses no le va a causar, salvo que el paciente ya tenga una úlcera gástrica o una gastritis previa, que en ese caso lo recomendable es darle tratamiento para la gastritis y a la vez darle la droga venoactiva. Como todo, se sugiere no darlo en la gestación y en la lactancia. No se ha identificado ningún problema realmente, pero no hay ningún estudio que avale que se pueda dar en esta etapa, pero sí se ha sido usado mucho ya cuando pasamos al segundo y al tercer trimestre. Podemos dar pues, una droga venoactiva y no se ha identificado mayor problema pues en la formación del feto. Así como tenemos drogas venoactivas, tenemos drogas no venoactivas. Estas generalmente se usan predominantemente para tratar las úlceras varicosas. Y se los traigo a colación porque desafortunadamente en muchos de nuestros países, al no tener un medicamento venoactivo, lo que damos es aspirina y le decimos al tratamiento para sus venas y realmente no. O sea, la aspirina está incluida dentro de las drogas no venoactivas, pero que sirven cuando vamos a dar vitaminas, el estronazol, que es muy bueno también, y la aspirina, y se las he puesto en último, porque es la que menos grado de evidencia tiene que nos ayuda en la enfermedad venosa crónica. Pero indiscutiblemente, estamos en un centro de primer nivel. No digo que tenemos una aspirinita
y tiene una úlcera, pues indiscutiblemente es mejor darle algo a no darle nada a nuestro paciente, pero explicándole que no es el tratamiento ideal. Y aquí les traigo este cuadro, y aquí es donde nosotros vamos a ver dónde actúa cada uno de los medicamentos. Entonces vamos a ver, cuando hablamos del tono venoso, los que actúan a nivel de las válvulas de las venas, los que actúan a nivel de la permeabilidad capilar y mejoran el drenaje linfático, los que también tenemos que son ayudan en los parámetros hemorreológicos y los electroantirradicales libres, que o sea que disminuyen lo que son son en contra pro antiinflamatorios, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, el que cumple todos los criterios es la fracción flavonoide purificada micronizada. Alguien que le sigue son la rutina y los rutócidos. De la rutina y los rutócidos no tienen efecto a nivel de la pared de las válvulas venosas, pero tienen efecto en todo lo demás. Si ustedes ven las diosminas sintetizadas o no micronizadas según el estudio, realmente no tienen mayor acción en ningún lugar. Otros que hablamos que son también muy usados, les digo, son la cumarina, y la cumarina realmente solo ayuda en la permeabilidad capilar y en el drenaje linfático, o sea, no nos ayuden mucho. Y también dentro de todo esto, les digo todo esto porque es para que ustedes vayan viendo que, claro, el paciente solo quieren ustedes porque van a mejorar el tono venoso y lo único que tienen es extracto de castaño de India, pues denle el extracto de castaño de India, pero ya saben que solo va a actuar en el tono venoso, en la permeabilidad capilar y en disminuir los radicales libres. Pero realmente de los que tenemos en la fracción flavonoide, la rutina y los rutócidos, que son de los mejores. Hay sintéticos, dentro de los sintéticos, que es muy bueno, es el dovecilato de calcio. Y el dovecilato de calcio nos ayuda en todo igual, menos en la pared de las válvulas venosas. Y aquí quizás hay algo que no han agregado, digo, porque hoy sí ya se está cada vez demostrando más en el dovecilato de calcio, que ayuda mucho en la microcirculación, tanto arterial como venosa. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, pacientes diabéticos con úlceras venosas, eh, un medicamento muy en ambos, tanto en la microcirculación arterial y venosa, es el dovecilato de calcio. Y de ahí, esto es para que vean lo que les estaba hablando. En la actualidad ya no podemos hablar, es que según mi experiencia, el mejor medicamento que yo ocupo es este, porque este es el que yo veo que les cae mejor. Eso les puedo asegurar que se llama casualidad en un paciente. Y si ustedes lo quieren demostrar, tienen que escribirlo, tienen que publicar valedero lo que ustedes están hablando. Pero si ustedes ven, ya los niveles de evidencia ya están publicados. Y aquí nosotros no estamos inventando nada. Y tampoco es que yo esté a favor de un medicamento o de favor de otro medicamento, que conste. Pero según las guías, la fracción flavonoide purificada es el que tiene un nivel de evidencia 1B. Le siguen las diosminas 2C, los rutócidos 2B, el dovecilato de calcio, que es 2B, castaño y el ruscus, que está en 2B. Y en las úlceras, igualmente, cuando hablamos para tratar las úlceras, si ven, la fracción flavonoide también tiene un nivel de evidencia 1B. Entonces, claro, esto nos sirve para el momento que nosotros queremos elegir un medicamento, tenemos que saber qué medicamento es el que le va a caer mejor a nuestro paciente. Y quizás muchas veces el paciente llega a nuestra clínica y nos dice, de eso no me deje porque ya me dieron. Y no, pero empiecen a investigar si el paciente primero se lo ha tomado a la dosis correcta. Muchas veces al paciente le han dejado 500 miligramos cada 12 horas, pero él decidió tomárselo 500 miligramos al día. Puede tomarse un año la tableta así y no le va a hacer ningún efecto. O a la vez, el medicamento solamente nos va a ayudar quizás en un 20% de todo lo que son los síntomas de la enfermedad venosa. El resto lo vamos a ganar con cambios de hábitos, con ejercicio, y tratando la enfermedad a dónde está el problema. Y nunca llegamos a curarlo al 100%, que creo que es algo muy importante que tenemos que hacerle ver a los pacientes.
que la enfermedad venosa, por eso se llama crónica, porque al igual que la diabetes y al igual que la hipertensión, la enfermedad no se cura, que simple y sencillamente lo que nosotros estamos haciendo es intentando mantenerla estable en el nivel más bajo del SEA para evitar que progrese y nos llegue. Y esto es lo que les traigo por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta. Excelente, Fer. Doctor Robles, Eric, Sí, buenas noches. adelante. Eh, dos preguntas. Lo primero, gracias por la clase, muy enriquecedora. ¿Cuánto tiempo? Pues, en este tipo de pacientes a veces uno lo recibe y ya llevan mucho tiempo consumiendo drogas vasoactivas. ¿Cuánto tiempo es prudente mantenerlas? Si hay algún límite. Y la otra es si es correcto combinar uno, dos o tres medicamentos para el manejo de este tipo de pacientes. Ok, muy bueno. Realmente es algo que siempre nos hemos preguntado en la industria. No hay ningún estudio, te lo puedo decir, donde diga que el tiempo que podamos utilizarlo. O sea, el medicamento se puede utilizar de forma indefinida y no se han descrito más que los problemas que les mencioné, más que todo gastrointestinales y poquito de cefalea. Pero el punto no es que lo esté tomando por un tiempo prolongado. A ti te puede llegar un paciente que tiene 2 años de estarlo tomando, pero lo interesante va a ser hacerle un diagnóstico adecuado y en ese momento, desde ahorita que empezamos el diagnóstico, como debe de ser con el tratamiento, usted lo va a tomar solo por 2 meses más. Y su tratamiento de mantenimiento, ¿cuál va a ser? Las medias compresivas que yo le voy a recetar. Uno. Dos, mezclar, por ejemplo, dovecilato de calcio con, por ejemplo, el NPFF realmente no te crea un efecto aditivo para que mejore la enfermedad venosa crónica. Tampoco está descrito que sea malo, porque no hay tampoco estudios, pero no te mejora, o sea, no porque le demos 2, 3 de marcas diferentes o de diferentes tipos, va a mejorar más. O sea, la mejoría del paciente la vamos a tener si nosotros hacemos un buen diagnóstico y hacemos el tratamiento de las venas que tiene dañada el paciente. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, comentario? Igual la clasificación, ahí les quedó ya, les queda arriba, ¿verdad? Ahí está en la plataforma para que la bajen, la pueden utilizar. Eh, esa, la que les he puesto, la digité yo, así que no se preocupen, si la quieren ocupar para algo, la pueden ocupar, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Para eso se ha hecho. Excelente, Fer. Bueno, solo alguna última pregunta para que yo complemente. Primero, felicitarte por la excelente ponencia y desglose de la clasificación SEAP, que es quizás una de las clasificaciones más complejas, pero a la larga de tanto hacerla y realizarla, pues como tú dices, se termina haciendo y es parte de uno. Pero la pregunta va encaminado más que todo con el tratamiento, si conoces algo que hay, ya hay estudios del dovecilato de calcio en la microcirculación. ¿Hay algún estudio ahorita que apoye o que vaya en beneficio del dovecilato en las úlceras? Realmente no es hablar mal de la marca, porque no es el objetivo. Los estudios se han hecho que ha habido una mejoría en la microcirculación a nivel de problemas oftalmológicos. Y eso es lo que tenemos actualmente. Se supone que todos los demás están corriendo y intentando aún para ver realmente la mejoría que se tenga tanto en la microcirculación arterial y periférica, hablando meramente en úlceras varicosas o en úlceras mixtas o a nivel de miembros inferiores, ¿verdad? Pero pues se supone que si la hay mejoría a nivel de la microcirculación arterial y venosa
a nivel oftálmico tendría que mejorar en todos lados. Excelente. Doctor, disculpe, Adelante. ¿qué opinión se tiene de la hidrosmina? La diosmina sola, La hidrosmina. la fibrosmina. Hidrosmina. Va. Lo que pasa que la fracción flavonoide está compuesto por 5 flavonoides y dentro de esos va la hidrosmina. Entonces, Ah, ok. la fracción flavonoide purificada, micronizada, principalmente de diosmina esperidina, pero tiene otros 3 flavonoides donde va ese. Pero como solo, no existe un medicamento solo. Correcto. Ese va combinado con los 5 componentes del Daflón. Y no hay droga alguna que lleve solo hidrosmina. Creo que hay un gel, creo yo, pero ya sabemos aquí que entre nosotros todos los geles, cremas que vayan para quitar varices es puro marketing. Sirve. Bueno, recuerden que esta es una opción del tratamiento médico, como lo dijo Fernando, que ahí tiene todo el componente del cambio en los estilos de vida, que influyen mucho, mucho, mucho en la enfermedad venosa. Y a partir de aquí, ¿ok? Viene el complemento, o sea, no nos quedamos hasta ahí, ya sabemos que podemos darle tratamiento médico, pero si el paciente en su estudio, en su evaluación, necesita un procedimiento quirúrgico, pues habrá que buscar la forma más rápida para podérselo realizar y que veamos resultados en el paciente, porque si no lo realizamos y solo lo tenemos con tratamiento médico, tampoco va a mejorar. O sea, no es suficiente la droga venoactiva, la compresión, ante un reflujo de la vena safena mayor, ¿verdad? Es un procedimiento que hay que realizar.